Bueno, quiero hacer este audio a propósito de los 5 primeros sábados de la devoción pedida por la Santísima Virgen relacionado a Fátima. Pero vamos a ver, lo primero para analizar, y estoy siguiendo al padre Paul Kramer en esto, cuando se considera la naturaleza de un pedido como este, el pedido que va mucho más allá, porque él también se refería al pedido que hace la Virgen de consagrar, de que el Papa consagrase a Rusia. Es la naturaleza entonces del mensaje en el que uno se encuentra. Se trata de una simple revelación privada dada a 3 pastorcitos, o bien se trata de un mensaje profético público, que en ese caso implica o impone una obligación a los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre se hace esa división entre revelación privada y revelación pública, ¿no? Y realmente hay en esto, como dice él, lamentablemente una excesiva simplificación en la explicación en esa diferencia. Los conceptos no son válidos, sin lugar a dudas, de por sí, pero la terminología que se usa puede resultar equívoca, es decir, por lo menos restrictiva, salirse de la esencia de lo que se está pidiendo y no llegar a comprender en un modo adecuado, completo, la complejidad de lo que se trata. Lo que generalmente se conoce como revelación pública ha sido explicado abundantemente por teólogos. Revelación pública indica el cuerpo oficial de la doctrina sagrada, la sagrada doctrina, que es la revelada a la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación y tiene bajo su custodia, la tiene como justo de esta revelación el magisterio de la Iglesia, en cuanto que está revelada divinamente y es digna de ser creída con el asentimiento de fe divina y católica, una fe divina y católica. Yo creo la revelación pública por una fe que me es dada, no es humana, sino es la fe católica en la cual yo estoy creyendo en esta revelación. Y una revelación privada, según el significado común, no es necesariamente requerida para la salvación, ¿no? No es parte del depósito de la fe. Por lo tanto, debe ser evaluada y creída solo sobre una base de fe humana. Por eso se dice que en unas revelaciones privadas no hace falta creer en ellas para estar, en comunión con la Iglesia Católica. Y basta una fe humana, pero el que no cree, se respeta. Por eso no está fuera. Por lo tanto, no hay ninguna obligación para la conciencia de los fieles, porque la salvación no depende de ellas. Pero, es decir, el hecho que estas revelaciones no deban ser creídas con el asentimiento de una fe divina y católica, no significa necesariamente que deben ser consideradas siempre y en todos los casos como opcionales, como optativas, ¿no?, para la conciencia, del individuo, y que por lo tanto puedan ser creídas o no. Lo dejamos ahí. San Alfonso María de Ligorio explicaba que cuando una persona recibe una revelación del Señor, esa persona tiene la obligación de creer y obedecer. Se está refiriendo a la revelación privada que una persona recibe. Creer en una revelación privada no constituye por sí un asentimiento a la fe, pero impone una verdadera y propia obligación moral sobre esa persona. Y cuando habla nuestro Señor, tenemos la obligación moral de escucharlo, de creer, de obedecerle, aunque la revelación no pertenezca al depósito de la fe. Ahora, ¿qué pasa? El mensaje de Fátima va más allá de estas clasificaciones, como dice el padre Kramer, porque no es ciertamente una revelación pública, según el sentido teológico de ese término, pero tampoco se la puede tomar como una revelación privada
simple cualquiera, ¿no? No, es una revelación profética pública, para darle otra categoría, o extrabíblica, si le queremos dar otra, pero es profética. ¿Y por qué? Porque la Virgen además lo corroboró con el milagro el 13 de octubre de 1917. Ahí está el tema más importante. Es una revelación profética pública. Esto lo recordaba el padre Kramer, que el obispo Rudolf Graber de Regensburg, es decir, Ratisbona, en Alemania, y el teólogo padre Joseph de Saint-Marie afirmaron ellos también que Fátima es una revelación profética pública, porque está destinada a ser escuchada por todo el mundo. Como también lo dijo Juan Pablo II, el 13 de mayo del 82. Fue la Virgen, el 13 de julio del 17, que prometió que habría un milagro. Y el 13 de octubre siguiente, la gente lo tuvo y lo hizo Dios para que la gente pudiera creer. Así que, como decía el Papa Juan Pablo II, en ese 13 de mayo del 82, la Iglesia se siente comprometida con este mensaje. Existe una obligación moral de aceptar el mensaje, de obedecerlo, aunque los contenidos no impliquen el asentimiento a la fe divina y católica. Pero cuando el cielo habla, nos corresponde decir aquello del profeta Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bien. Entonces, en este mensaje, la Virgen hizo pedidos específicos. Algunos más o menos generales, mientras otros estuvieron dirigidos tan específicos que fueron dirigidos a personas bien definidas, como el Papa. Es decir, y es un contexto que va más allá de la política o la geopolítica, aunque tenga implicaciones de ese tipo. ¿Por qué digo? Porque está mencionando expresamente a un país, a Rusia, ¿no? Y donde dice que habrá grandes consecuencias o gravísimas consecuencias si eso no se lleva a cabo, ¿no? Pero el pedido más importante, ¿cuál es lo fundamental del mensaje de por sí? Es aquel, cuando la Virgen dice, los hombres deben dejar de ofender a Dios. Dios está muy ofendido. Es decir, hay graves consecuencias que están vinculadas a esa rebelión pecaminosa del hombre ante el Señor, un castigo temporal. Durante nuestras vidas, como guerras, como hambrunas, como persecuciones a la Iglesia, y un castigo eterno. Le dice a los niños, habréis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Es decir, están los dos castigos, el castigo temporal, las grandes calamidades de las guerras, y está el otro, el castigo eterno, ¿no? Así que, y eso es la consecuencia del pecado, y de estos pecados que ofenden en este momento más que nunca a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Quiere salvar igual al hombre. Ideal es lo último que puede dar, para decirlo de una forma. Y para salvarnos, Dios desea establecer en el mundo la devoción, dice la Virgen, a mi corazón inmaculado. Por eso ahí está la clave, ¿no?, de la importancia de esto. No es una devoción cualquiera. Estamos de por medio está la salvación del mundo. La salvación aquí en la tierra de no recibir castigos o que esos castigos se atenúen y que no ocurra como tantos que van al infierno. Entonces, Dios quiere instituir y ha pedido, y por eso fue la gran misión de Sor Lucía, esa particular devoción en todo el mundo, para que la humanidad que peca pueda convertirse, dejar de ofender a Dios. Y esos beneficios son temporales como eternos, porque dice la Virgen, si mis pedidos son cumplidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Y por lo tanto habrá paz y tranquilidad, en cambio de guerras, de destrucción, de hambrunas, de opresión.
La Iglesia se renovará en el esplendor de las propias tradiciones, dice. Las naciones se convertirán a Cristo y a su Iglesia, mientras el dominio económico y político de los poderes oscuros, este misterio de iniquidad que estamos viendo, masónico, neopagano, será aplastado por el talón de aquella que es terrible como un ejército en batalla. Es decir, la condena de muchísimas almas será impedida realmente y su salvación asegurada. Cumpliendo de este modo la misión principal, la tarea de la Iglesia, que es Salus Animarum Suprema Lex. La suprema ley de la Iglesia es la salvación de las almas. Bien, creo que tenemos olvidado. Ahora, Fátima va muy a lo profundo. Muchos han tomado el mensaje de Fátima sin darse cuenta de la gravedad de lo que implicaba, ¿no? Y por qué la Virgen viene y por qué da todo eso. Y muchos han considerado a Fátima una simple llamada a la conversión, una mera revelación privada. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El mismo Juan Pablo II afirmó que el mensaje de la Virgen de Fátima está dirigido a todo el mundo y que es más urgente hoy que cuando la Virgen lo reveló por primera vez en 1917. Y el corazón de Fátima está contenido en el secreto, en el cual la Virgen le dijo a los niños, y esto está en la cuarta memoria de Sor Lucía: Dios se apresta a castigar el mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir todo esto, volveré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y las comuniones reparadoras de los primeros sábados. Si escucharéis mis pedidos, Rusia se convertirá y tendréis la paz. De otro modo, ella difundirá sus errores en todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre sufrirá mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Finalmente, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y se le concederá al mundo un periodo de paz. Es decir, la Virgen todo esto lo decía ya el 13 de julio de 1917. Lo preanunciaba en su tercera aparición, que vendría una vez más. Ahora, años más tarde, cuando ya estaba Lucía era religiosa, Dorotea en Pontevedra, le aparece de nuevo la Virgen. Y le aparece en una nube luminosa, también estaba el niño Jesús. Y le dice: mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos en cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía, meditando sobre los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Es decir, en nosotros no está el consagrar a Rusia, porque eso lo tiene que hacer el Papa, pero, y que no fue hecho totalmente, ¿no es cierto? Porque como lo pidió la Virgen no fue. Pues bien, pero nosotros sí está en nosotros hacer esta devoción para desagraviar al corazón inmaculado de María. Los 5 primeros sábados, ¿no? Confesarse en ese interín, el mismo día, antes, un poco después, si no hubo ningún pecado grave que impida la Sagrada Comunión, recibir la Sagrada Comunión, rezar el rosario y hacer 15 minutos de compañía meditando sobre los misterios del rosario. En total 15 minutos. Y esa promesa de que nos asiste el momento de la muerte, ¿no? Para nuestra salvación. ¿Por qué 5 sábados? Dice, porque 5 son las clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Primero, las blasfemias contra su Inmaculada Concepción.
Segundo, contra su virginidad. Si la primera es que la Virgen era una mujer como cualquier otra y que tenía por lo tanto el pecado original como cualquier otro. Segundo, contra la virginidad. Algunos dicen que era virgen, pero después dejó de ser virgen. Bueno, cualquier cosa que vaya contra la virginidad perpetua, que es antes, durante y después del embarazo, es una blasfemia contra su virginidad. La otra es contra su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres. La cuarta, contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la Madre Inmaculada. Y la quinta, contra los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes, que hemos visto ahora últimamente, que han roto estatuas y demás. Bueno, pues ¿qué cabe a nosotros? Pues hacer esta devoción de los 5 primeros sábados. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.